Bueno, nuevamente estamos con ustedes en el programa Hablemos. Esta vez vamos a continuar con la obra del doctor Ulises Casas, que como bien saben, venimos narrándola y en esta ocasión vamos a tomar el tema de la historia. Hay dos temas muy interesantes, sobre todo este de la civilidad colombiana, que es el que vamos a comenzar a relatar, o el doctor Casas, nuestro invitado especial, es el que va a hacer no solamente primeramente la introducción, sino después las tantas partes de las cuales contiene este texto. Bienvenido, doctor, a su espacio preferido, me imagino, ¿no? Aquí le damos el tratamiento que usted se merece para que nos relate Muy amable. parte de su obra. Bueno, es decir, por partes, más bien su obra por partes. En esta ocasión quiero que nos hable de los textos de historia que usted ha escrito, particularmente de en este momento, la civilidad colombiana. ¿Cómo haría usted para introducirse en este tema? Bueno, es que Colombia ha sido un país eminentemente civilista desde sus comienzos como nación. Colombia es tal vez el único país que en América Latina no ha tenido golpes militares propiamente dichos, entendiéndose por golpes militares aquellos en los cuales un chafarote o un grupo de militares en ejercicio rompen lo civil, la institucionalidad de la nación, ¿no? Aquí algunos dicen que eso no es así porque ha habido golpes, por ejemplo, el que le dio el general Melo al general Obando, presidente de la República en 1853, bueno, algo así. Y yo les respondo que no, porque es que los liberales radicales fueron elegidos por las sociedades democráticas, que eran sociedades de artesanos en Bogotá, en Colombia, que se constituyeron en sociedades democráticas con orientación política partidista. Y ellos impulsaron a los gobiernos liberales a efecto de que se elevaran los aranceles de las importaciones, de las mercancías importadas, porque eran una competencia que ellos no podían sostener, los artesanos, que todos se traían, los sastres, los zapateros, los carpinteros, pues no podían competir con las mercancías de esa misma naturaleza traídas de Europa, ¿no? Aquí la aristocracia se vestía con una vestimenta inglesa y así. Y los liberales radicales prometieron eso. En el gobierno de Obando del año 1850 en adelante, los artesanos, las sociedades democráticas protestaron. Melo, que había estado en Europa y había conocido las revoluciones de 1848, venía un poco influenciado por el papel que en ese momento los obreros allá, porque ya sí había clase obrera ya, pues ejercieron. Y le dice a Obando que se cumpla con las promesas para mejorar las necesidades de los artesanos organizados en las sociedades democráticas. Y Obando, tal vez temeroso, no quiso, y entonces Melo lo sustituyó, pero Obando no dijo nada y ese hecho era como que pues, estaba de acuerdo. Después le hicieron un juicio en el Senado a Obando porque no había dicho nada. Bueno, ese es el primer punto, ese no fue un golpe. Posteriormente algunos afirman que el general Rojas Pinilla había dado un golpe de Estado. Tampoco es cierto, porque lo que sucedió fue que ya las guerrillas del Llano, comandadas por Guadalupe Salcedo y apoyadas más o menos por los liberales, habían avanzado muchísimo. Entonces, en los Llanos se había constituido prácticamente una república independiente con normas, ¿no? Entre las normas estaba la segunda ley del Llano,
que establecía prácticamente una república en el país, una república más comunitaria, donde los campesinos organizados en las veredas tenían poder político. Entonces, esa amenaza, ¿a quién iba dirigida? Pues a los liberales y a los conservadores representantes del poder económico en el país, por la política esa de represión violenta de Laureano Gómez en el poder. Entonces, los jefes, Ospina Pérez, del Partido Conservador, pero no de Laureano Gómez, porque Ospina Pérez era representante de los industriales antioqueños y comerciantes, ¿no? Laureano Gómez no. Laureano Gómez representaba lo más atrasado, lo más agrícola, ¿no? Todas esas cosas, la iglesia, aunque peleó con la iglesia. Entonces le dijeron al general Rojas, mire, ya viene Laureano porque estaba en España, estaba enfermo y había encargado aquí a Urdaneta Arbeláez del gobierno, y a usted lo van a destituir. Entonces, asuma. Y asumió el 13 de junio. Entonces, al otro día de eso, Darío Chandía, que era el jefe del Partido Liberal y que había contactado con Ospina Pérez para decirle esto a Rojas, dijo, este no es un golpe militar, este es un golpe de opinión. Y ahí surge la tesis del golpe de opinión, que a veces es tenida en cuenta. Bien, como verán los televidentes, este tema es bastante amplio y esta fue una introducción que obviamente se quiso hacer así como muy a grosso modo para que se tenga una idea de cuáles son los temas específicos que se tratarán. En resumidas cuentas son la dominación española, la independencia y la posindependencia, que es fácil así de entender. En la dominación española no solamente encontramos el coloniaje y las rebeliones, y en la independencia como tal, ya saben cuáles fueron las distintas gestas libertarias o libertadoras, y finalmente, cuál fue la trascendencia de esto, que fue la posindependencia. Entonces, doctor, vamos a hacer una cosa para dejar bien masticadito este tema. Vamos a comenzar por la dominación española. ¿Qué nos puede recordar usted de la dominación española? Sus orígenes, la organización, la resistencia y el que usted llama itinerario. Pues como estamos hablando de civilidad, pues ahí no hubo ninguna importancia la cosa militar, porque la dominación era completa. Entonces el virrey era la figura del rey en las colonias, y ahí pues el elemento militar no tenía nada que hacer, no tenía contra quién pelear. Había sido dominada todas las comunidades indígenas, destruida su cultura, destruidos sus símbolos, expropiadas sus tierras. Entonces podemos decir que ahí no hubo nada de tipo militar, sino todo eran gobiernos institucionales. Y en cuanto a la organización económica, ¿qué podría decirnos de ese entonces? Pues, como digo, fue total. El dominio español fue total. Entonces los criollos, es que ya tenemos que hablar ya del criollaje, o sea, de los hijos del español, ¿no? Que forma, digamos, otra estructura social, pero que era la expresión de la propiedad que habían asumido violentamente de las tierras, del comercio, y en fin, toda la economía estaba en manos del criollaje ya para ese momento, que representaban y asumían la dominación de la corona española. Y la resistencia que hacen los indígenas para evitar que fueran pues abusados en la forma que se hizo, y en fin, toda la, no sé, ¿cómo se llamaría esto?
toda esa confusión que se presentó en esa época, antes del coloniaje. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? No, porque como antes de la conquista española. Sí, lo que se llama el coloniaje, la resistencia, cuando empieza el coloniaje, pues, ¿cómo se fue? No, la resistencia es, digamos, la continuidad de la invasión española, ¿no? Hubo resistencia indígena en diversas regiones donde había unas comunidades más o menos organizadas, pero es que la organización, diríamos, indígena en Colombia fue muy débil y muy diversa, entonces no tenía mucho poder, a diferencia de la maya, el azteca y los incas del Perú. Ahí sí hubo una resistencia real, pero aquí no, aquí fue muy particular, ¿no? Entonces hubo ciertos, digamos, más bien como rebeldías, por ejemplo, de la cacica gaitana, es importante, y algunas tribus que eran más bien nómades por la región del Magdalena y todas esas regiones, pero no así, diríamos, algo organizado contra el español, que fácilmente fue dominado, porque era dominado por las armas y por el cura que iba con el conquistador y establecía ya el dominio ideológico. Pero en todo el continente se dice que nuestros indígenas hicieron una resistencia bastante fuerte y obviamente no se dejaron, como lo diríamos coloquialmente. Bueno, y en cuanto a la organización indígena, en cuanto a esto que se conoce como la encomienda, bueno, esto sí es de parte de los españoles y la mita, y lo que fue en sí el censo poblacional para establecer los españoles cómo estábamos aquí en cuestión demográfica y en fin, todo lo que se dio en ese lapso de la colonia, ¿cómo se podría explicar fácilmente, pues? No había mayor cosa porque no había todavía, digamos, estructurado una cosa que dijéramos se va a liberar del coloniaje, del dominio español en el territorio nuestro. Aquí en América Latina sí, vuelvo, repito, las culturas más avanzadas que eran las incas del Perú sobre todo y los mayas y aztecas en México, entonces pero aquí fue muy débil eso, entonces el español aquí estuvo muy bien, digamos, establecido después de la conquista total. ¿Qué es lo que es una encomienda y una mita? Bueno, esas sí ya son instituciones del coloniaje que la encomienda era lo que la corona establecía para el conquistador, encomendaba a los indígenas que vivían en los territorios asumidos, ¿no?, en posesión del español. Y la mita era una obligación que tenían los indígenas para ir a las minas, porque tenían que traer negros de África para el laboreo de las minas que no estaban acostumbrados los indígenas, y había que intensificar el trabajo de las minas de oro y de plata para llevar a la corona española. Entonces era esa obligación que tenían los indígenas de mandar tantas personas al trabajo de las minas. Se calcula que cuánto podría ser las cuestiones demográficas, el censo poblacional de nuestros indígenas. ¿Alcanzarían a los 10 millones? No, está muy como no había censos, entonces apenas lo que consideraban más o menos, y entonces le ponían 2 millones, unos 5 millones, en Colombia muy pocos, pero en América en total eran bastantes. Bueno, ya entrando a la parte ya álgida de la situación, cuando los indígenas se rebelan y ya empiezan, aunque no propiamente solamente fueron ellos, sino también el criollaje, ¿no?, los hijos de los españoles que también fueron abusados por muchas situaciones, sobre todo la parte económica. Cuéntenos cómo lo hicieron los incas y particularmente los comuneros aquí en Colombia. Bueno, eso ya, digamos, es bastante avanzado, ¿no? Porque
los hijos de los españoles van adquiriendo poder económico, tierras, comercio, etc. Pero la corona impedía el matrimonio de indígenas con españoles. Entonces, ahí se establecen, digamos, unas situaciones económicas en las cuales los criollos tenían cierto poder administrativo, pero no tenían el poder político, ¿no?, que exigía. Entonces, el poder económico genera poder político. Cuando los criollos ya tenían cierto poder económico, pues comenzaron a pensar o a ser impulsados por ese poder económico que tenían para asumir la administración del Estado, el Estado colonial, ¿no? Y ahí comienza a darse, pero eso es más adelante, porque ya los indígenas se habían repuesto de la sorpresa de la invasión de las fuerzas y comenzaron a rebelarse, sobre todo en el sur, donde era mayoritaria la población indígena, en el caso del Perú, y de avanzados para el lado nuestro, ¿no?, la región nuestra. Y es cuando hay, en el año 1781, un levantamiento armado del Inca Túpac Amaru, ¿no?, que repercutió en Colombia, en las partes indígenas, donde había bastantes indígenas, como por ejemplo en Silos, Santander. Entonces la proclama de Túpac Amaru, que es como en marzo del 71, de 1781, llega aquí, a esas partes, y se repite. Entonces ese levantamiento de Túpac Amaru es importante, pues, porque Túpac Amaru quería liberarse del español a nivel latinoamericano y asumir la representación de todas las comunidades indígenas de América y expulsar al español de estas tierras. Esa era y aquí, como no había una población importante indígena, sino de, dijéramos, artesanos, de pequeñas empresas manufactureras, en Santander sobre todo, entonces la rebelión comunera, la comunión de Túpac Amaru, la rebelión de Túpac Amaru tiene influencia ahí, pero de diferente forma, porque no eran indígenas. ¿Contra qué se rebelan los comuneros de Santander? Contra los impuestos. Entonces, yo ahí tengo una interpretación de que la rebelión del indigenista era políticamente revolucionaria, pero históricamente conservadora. ¿Por qué? Políticamente revolucionaria porque quería sacar al español completamente de América, pero históricamente conservadora porque no se podía volver al imperio incaico, mientras que la rebelión en los comuneros era políticamente conservadora, viva el rey, abajo el mal gobierno, ¿no?, pero históricamente revolucionaria porque si se quitaban los impuestos y se rebajaban otros, entonces había desarrollo de las fuerzas productivas y daba piso al paso siguiente, que era ya el mercantil. Bien, entonces, como lo escucharán y verán los teleaudientes, hasta aquí prácticamente es el preámbulo de la historia de la independencia de nuestro país, y en la que obviamente incidieron comunidades como los incas y el resto de los indígenas de nuestro continente. Pero en verdad ellos no solamente eran los que se rebelaban de la corona española, sino también el criollaje o los mantuanos, que también les decían, entre ellos Antonio Nariño y Simón Bolívar, pero ya esto será tema para el próximo capítulo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí haciendo presencia en este momento, y los invitamos para que en el próximo segmento de la continuación de este programa nos acompañen. Al doctor Casas, Ulises Casas, le agradecemos esta participación y la claridad que nos hace respecto a esta parte de la historia nuestra, y los invitamos a la próxima. Muchísimas gracias. Entonces les habló J.R. Vélez en el programa Hablemos.